Hola a todos, pues bienvenido de nuevo a este espacio virtual que como cada lunes nos encontramos en esta nueva normalidad con la temática de Sones de Veracruz. Y pues bueno, el día de hoy tenemos la participación de un gran músico, de una gran persona, Raúl Monge Alarcón. Bienvenido, Raúl. ¿Qué hay, Rafa? ¿Cómo estamos? Saludos a todos por allá. Y bueno, pues de manera de introducción me voy a permitir mencionar de manera breve, porque es muy extenso el currículum, la semblanza, la experiencia que tiene Raúl en la temática de la enseñanza del arpa, el cual es el tema que nos acontece el día de hoy, las experiencias en la transmisión en las infancias, en la música tradicional y particularmente en el arpa, y en donde, bueno, desde luego el maestro Raúl pues tiene una gran experiencia y un gran proyecto. El maestro Raúl pues es de la ciudad de Jalapa, radica actualmente en la ciudad de Coatepec. Él realiza sus estudios en la Academia de Música y se inicia en el arpa con el maestro Saúl Ceballos. Posteriormente se convierte en becario del grupo Tlenhuicani en el año 2003 e ingresa al mismo como integrante. Y a la par termina, bueno, sus estudios como ingeniero agrónomo, ¿no? Creo que aquí es un gran ejemplo de la cuestión musical y también, desde luego, la cuestión profesional en aspectos técnicos, ¿no? Desde luego. Él, bueno, desde que forma parte con el grupo Tlenhuicani, pues ha grabado una serie de materiales discográficos muy importantes, algunos destacados como con la Orquesta Sinfónica, con la soprano Olivia Gorra. Ha realizado, bueno, una serie de productos también audiovisuales con diferentes cadenas televisoras. Él en 2009 participa en 4 trabajos discográficos, bueno, de 2009 en adelante. Soy de México, Mi llano es igual al tuyo y Fiestas de mi tierra. Posteriormente, en 2011, obtiene una beca de Fonca Conacit con una estancia de aprendizaje de arpa llanera en Villavicencio, Meta, Colombia. Y bueno, esto a grandes rasgos, y además pues que él forma parte de este grupo, pues además de reconocido de gran tradición, de gran trayectoria como lo es Tlenhuicani, que desde luego pues es un ícono de la cultura musical veracruzana y bueno, nacional, ¿no? Desde luego. Y a la par de esto pues él lleva un proyecto muy interesante de formación musical que se llama La Casa del Arpa en Coatepec, Veracruz. Así que pues bienvenido, Raúl, muchas gracias por este espacio, y pues si te parece y entramos de lleno, pues nos gustaría mucho conocer tu opinión en el sentido de, específicamente en el arpa, ¿tú por qué consideras que es importante, y enfocándonos un poco a las infancias y las jóvenes, por un lado que conozcan la cultura musical, ¿no? De sus raíces, y de ahí, diagonal, digamos, en el caso del arpa específicamente, ¿no? Que como comentábamos, pues es un instrumento, además de muy interesante, muy importante, pues no sé, digo, igual en lo poco que conozco, siento que hay pocas academias o pocas escuelas que se dedican a la enseñanza del arpa. En tu caso, con el proyecto de la Casa del Arpa, pues se han literal abocado, como lo dice su nombre, a la enseñanza del arpa. ¿Tú por qué consideras que es pues importante en este sentido acercarnos a las nuevas generaciones y con desde este perfil? Claro que sí, mira, primero debemos mencionar que la educación musical, o en este caso la música, pues despierta sobre todo en los niños, jóvenes, mucha sensibilidad, eh, que bueno, en estas épocas es tan necesaria y es tan importante. Hemos perdido mucho espacio desde la educación pública también. Cada vez son menores los espacios donde el arte se enseña, donde la cultura se manifiesta. Y bueno, nosotros consideramos necesario tener un espacio como tal. Digo, en Coatepec tenemos la Casa de la Cultura que dirige una gran amiga mía, pero independientemente de eso, pues hay la iniciativa social de que se quieren hacer cosas y a veces no se pueden. Yo, como bien dijiste, tuve una oportunidad de ser becario del FONCA y me di cuenta de que en otros países estaban haciendo talleres pues de enseñanza de la música, de la danza,
Y dije, bueno, aquí en México, si bien los hay, no hay en todos lados, ¿no? Sobre todo, pues yo veo la riqueza cultural que hay en el Sotavento, en Tlacotalpan, en el mismo puerto de Veracruz, y para abajo, no se diga. Pero aquí en Coatepec, que es mi tierra, pues yo veía como que no había mucho. Entonces dije, bueno, vamos a dar, ¿qué puedo yo enseñar? Pues yo aprendí a tocar el arpa por cuestiones de la vida, y dije, bueno, vamos a enseñar arpa. Entonces, también tuve la fortuna de ser becario de músicos tradicionales, y en músicos tradicionales me comprometí a enseñarle a todo el que llegara. ¿Dónde daba las clases? En los bajos de Palacio Municipal, no tenía yo otro lugar. Empecé a trabajar en las escalinatas, me prestaban a veces un salón, eh, a veces no había dónde y nos íbamos al parque, en fin, no hubo ningún impedimento para enseñar. Posteriormente, cuando termino mi proyecto y mi beca, pues yo les dije a los ya más de 20 chamacos con los que estábamos trabajando y a los papás, obviamente, pues vámonos a algún espacio donde ya podamos nosotros tener un lugar donde trabajar y seguir con la enseñanza. Entonces nos fuimos a un pequeño salón que nos rentaron en la calle de Arteaga, y ahí fundamos la Casa del Arpa, que como bien dices, pues es un espacio destinado, como su nombre lo dice, a la enseñanza del arpa jarocha. Debo decir también que el arpa es prima hermana de otras arpas. Nuestra arpa jarocha llegó a Veracruz, como muchos de los instrumentos, pues en el siglo XVI, y a partir de ahí empezó un desarrollo, tuvo diferentes vertientes, y pareciera que se pierde y luego regresa hasta principios de los 30, 40, cuando don Andrés Huesca y otros músicos empiezan a florecer en el ámbito estatal y nacional. Y bueno, hasta nuestros días, ¿no? Ahora hay muchísimos grupos reconocidos, muchísimos arpistas. Y bueno, siempre yo he considerado que hace falta enseñar de todo, ¿no? O sea, todos los instrumentos, la jarana, el requinto, el zapateado y el arpa. Yo veía que no había, incluso nosotros como tlenguicani no tenemos escuela. Yo incluso muchas veces lo he dicho a mi director, el maestro de la Rosa, pues ¿dónde está la escuela de tlenguicani, no? O sea, hemos hecho mucho trabajo, pues digamos, de difusión, de creación, pero de enseñanza es poco realmente. Y incluso yo lo sufrí cuando busqué aprender el instrumento, me enfrenté a que, bueno, ¿y quién me enseña? Ahora veo con gran alegría que ya cada vez hay más niños jóvenes que están tocando de muy buen nivel, y nuestro amigo Julio César Corro también tiene un proyecto bien interesante allá en Tlacotalpan, donde pues su hijo está ya tocando arpa, lo cual también me da mucho gusto. Entonces, particularmente el arpa es difícil de encontrar quien te enseñe. Y esto creo que tiene un poco también de cuestión de que el mismo arpista antes era muy celoso de su enseñanza. O sea, el arpista que aprendía a tocar, pues ya aprendió a lo mejor con el abuelo, con el tío, con el hermano, con el papá, pero no le voy a enseñar al otro, porque pues aquí el arpista soy yo, ¿me entiendes? Entonces creo que también tiene que ver con un cambio de concepción del músico, del intérprete y del arpista, pues ya de estas épocas, en donde dice, bueno, es que si yo no enseño, pues nadie más lo va a aprender. Creo que este cambio de pensamiento y de mentalidad es lo que pues también nos decantó a fundar un espacio exprofeso para el arpa. Y te decía que tenemos arpas primas hermanas, como el arpa llanera de Colombia y Venezuela, como el arpa paraguaya, como el arpa chilena, como el arpa andina, en fin, hay muchísimas variedades de arpa en toda Latinoamérica, por lo que nuestra enseñanza, claro, empieza con los sones jarochos, empieza con las digitaciones y empieza con las temáticas propias de la música de Veracruz, pero vamos también encaminándolos a los alumnos a que conozcan, a que reconozcan y a que identifiquen de dónde es pues cada canción, cada melodía. Y con gran gusto nos hemos dado cuenta que los niños
esto yo siempre pongo este ejemplo, es como al niño que le das a probar una comida nueva y te dice que no, pero hasta que no la prueba, cuando el niño la prueba y dice, oye, pues es que sí sabe buena, pues el niño solito te va a pedir más. Es un poco a lo que se enfrenta la educación musical en en esta clase de instrumentos, porque generalmente los niños que nos llegan es porque al que le gusta es al papá o a la mamá. Es que quiero que el niño toque. Pues sí, pero ya se preguntó si el niño quiere tocar. Entonces, bueno, ese es el primero. Entonces, nosotros cuando empezamos y cuando yo empecé con este proyecto, dije, bueno, ¿cómo enseñamos? Yo, como tú lo mencionaste, no soy maestro, no tengo la pedagogía necesaria. Mi camino fue otro en la educación. Me topé con la enseñanza. Pero finalmente me puse a buscar metodologías, me puse a buscar ideas de dónde nutrirme para yo poder enseñar el arpa. Y encontré una metodología que a mí me gusta mucho y que no la puedo, no puedo decir que la usamos porque tiene una marca registrada y es la metodología Suzuki, donde enseñan al niño a tocar y empieza, pues digamos, empíricamente a hacer primero las melodías en el violín generalmente y después le enseñan las notas, le enseñan las evoluciones y lo que sigue. Entonces y es muy amigable porque debo decir que yo también en mi camino de la música, pues me encontré con maestros buenos y me encontré con maestros malos. Y no me refiero a el nivel de enseñanza, sino a que a veces el maestro es pues un poco en esa enseñanza formal de la música, los maestros son muy exigentes, sobre todo los de la vieja guardia, ¿no? Entonces, era como ellos decían y como se tenía que hacer, y si no, pues no servías. Entonces yo lo primero que dije, no quiero esto para los alumnos que vienen, yo quiero que se acerquen que si vienen a la primera clase, y se van con esa ilusión de que, pues ya toqué un poquito, regresen a la segunda clase por interés propio y por su propio pie. Eso fue lo que yo me puse así como meta. Dije, yo quiero hacer esto. No es una metodología registrada, vamos aprendiendo sobre la marcha y ha sido un camino que hemos caminado juntos. Yo siempre se los digo a los muchachos, a los niños y a los papás. Les digo, esto no está escrito, no es una cosa, es una historia que estamos construyendo juntos, que vamos ahí aprendiendo los dos. Tenemos muchas fallas, tenemos muchas cuestiones, pero lo que hemos logrado, que es tener una nueva generación de instrumentistas jóvenes que están haciendo las cosas bien, eso es lo que nos ha llenado de satisfacción. Sí, como bien dices, creo que lo que apuntas, ¿no? Ese cambio de concepto, ¿no? En el sentido de, en este caso, desde el lado del instructor, ¿no? Que digamos, en ese sentido, pues fue una iniciativa tuya, ¿no? Una sensibilidad, digamos, por el hecho de acercar, ¿no? A nuevas generaciones, niños o jóvenes, a lo que uno conoce, ¿no? Y cosa que creo que también como mencionas, este tema de no le enseño a cualquiera de muchos maestros, digamos, de la vieja guardia, ¿no? Era muy usual, ¿no? Porque también por el otro lado, no sé si opines o tengas esa opinión, era también como una cuestión comercial y que tenía que ver con crear tú mismo tu propia competencia, ¿no? Porque también, por un lado, ha sido una manera, pues, de subsistir de muchas personas, desde luego, y desde luego que se antepone eso que al hecho de enseñar, ¿no? Creo que en ese sentido lo que has propuesto tú con el concepto de la Casa del Arpa, pues ha sido precisamente el, el darle la vuelta, ¿no? Cambiar ese chip. Y en ese sentido mencionabas algo muy interesante que te quisiera preguntar, que si bien digo, no sé si nombrarlo como una problemática, pero sí una situación en la que ustedes tienen, o bueno, tú principalmente, ¿no? Que lidiar o más bien como darle ese giro cuando con las diferentes, digamos, experiencias que te llegan, como dices, a veces los papás son los que se interesan y no el niño. Tal vez el niño va obligado, ¿no? ¿Cómo haces para, o cómo hacen en esta parte, como bien mencionas, también pedagógica, como para darle la vuelta y poder interesar al niño? O si son muy pequeños y que desde luego la cuestión de la atención es complicada.
y con la otra, cómo acercarlos físicamente al instrumento, que hace rato te decía, creo que a veces te puede impactar el hecho de decir, híjole, son muchas cuerdas, es muy difícil, y ya por sí solo uno, digamos, obstaculiza, por así decirlo, se pone uno mismo el tope, ¿no? Y todo esto creo que son cosas con las que ustedes se encuentran seguramente a menudo. ¿Cómo le dan ese, digamos, ese giro o cómo los acercan a manera de involucrarlos también, ¿no? Para que ellos, como dices, una vez que lo prueban a la segunda clase, vuelven ya por sí solos, ¿no? Bueno, mira, te platico más o menos cómo le hacemos. El primer paso es que si el niño es muy pequeño o si los niños, bueno, independientemente de la edad, pero sí lo hacemos con la mayoría de nuestros alumnos, es que a la par de que hacemos la enseñanza de la ejecución del instrumento, me refiero a pulsar, a colocar posiciones, a hacer práctica musical, hacemos pues les enseñamos una canción. Vamos a suponer, yo empiezo con el son del colás. Entonces, a ver, todos vamos a cantar el coro, ¿no? Colás, colás, colás y Nicolás. Entonces, a ver, ¿quién quiere cantar el verso 1? Entonces, ¿me entiendes? Te conviertes por un momento en maestro, pues casi de preescolar, ¿no? Independientemente de la edad, porque incluso yo lo he notado ya con muchachos de 12, 13, que dicen, yo maestro, yo quiero. Entonces ahí tú incentivas la participación, pero ellos también tratan de ganarse el lugar. Entonces, a ver, le voy a dar el verso al que cante mejor o al que esté más ordenado, al que esté más atento. ¿Me entiendes? Estrategias metodológicas de enseñanza que se van dando en el salón de clases. Eso por poner un ejemplo. Y así lo hacemos con el son del colás, con el son de la bamba, con el son de la vieja, los vamos involucrando y los vamos enseñando y metiendo en el rol de que no solamente vienes a aprender do, mi, sol, do y te vas, ¿no? Vienes, aprendes eso, pero también vamos a empezar a cantar y vamos a empezar a formar parte de algo. Vamos a empezar a formar parte de un ensamble o de un grupo. ¿Y por qué lo hacemos así? Porque el segundo paso es involucrarlos en las presentaciones que tienen efecto en la región. Yo desde que empezamos a tocar y me dijeron, no hombre, qué bonito proyecto, que los niños y todo, me di cuenta que a la gente le llama mucho la atención y le gusta mucho ver que los niños participen en actividades culturales, independientemente de si lo hacen bien, lo hacen mal, son profesionales o no lo son. Es muy grato ver niños haciendo cultura o recreando cultura. En este sentido, yo desde que empezamos a trabajar en Casa del Arpa, cuando me invitaban, es que es la fiesta patronal de Santa Teresa en el barrio, no sé qué, vamos. Es que es la fiesta por aquí está cercano al pueblo de Jico, vamos. Es que hay esto. Y hasta compañeros míos me llegaron a decir, es que tú andas regalando el trabajo, o sea, andas tocando en todos lados y pues a nosotros ya ni nos hablan, ¿no? Porque tú vas con tus niños y todo. Sí, primera, nosotros estamos mostrando el trabajo de nosotros que nos puede retribuir en más niños. Segunda, nuestros niños se están fogueando, porque eso yo siempre se los he dicho a los mismos muchachos, a los niños. Imagínense un deportista que entrena todos los días, pero nunca debuta, nunca lo meten al partido, ¿no? Siempre va a ser el de banca, siempre va a ser, pues ese futbolista se va a ir. Entonces, todos los niños tienen que participar. Y yo les digo, estén atentos porque yo no sé a quién voy a escoger hoy, y va a cantar, y va a tocar, y fulanita, no sé, tú resuelves porque todos tenemos la misma instrucción y todos tenemos el mismo chance. Esa es la parte 2. Y la tercera parte es que a la par de que vas involucrando al niño en la parte, primero la enseñanza, después la participación en este tipo de eventos, en escenarios, en foros o en mismas actividades dentro de la casa, porque debo mencionarlo que como un centro cultural que busca integrar a las familias y esto, pues tenemos nuestros festejos, posadas, tenemos nuestros días de muertos, lo festejamos ahí,
partimos rosca, en fin, todas estas actividades que están muy arraigadas en nuestra cultura mexicana, pues nosotros las recreamos, ¿no? Festejos, que cumple años fulanito, pues aquí que le hagan el pastel y aquí nos la pasamos todos. En ese sentido creo que nos ha dado un sentido de comunidad, de integración muy fuerte, y entonces esa es otra de las partes que también involucra a las familias, porque el niño que va a tocar trae a la mamá, al papá, al abuelito, a la tía, así nada más vaya a cantar un verso, o así nada más se vaya a subir y le dé ahí dos, tres jaloncitos. Pero provoca algo, ¿me entiendes? Provoca una cadena de emociones, ¿no? Finalmente. Entonces el niño también por ese lado se motiva y dice, no, es que sí le tengo que echar ganas porque me van a venir a ver. Es una, es un constante aprender, Rafa. No puedo decir que esto yo ya lo tenía, o que yo ya lo había leído, o que lo vi que lo hacía fulano, sino que es un constante aprender y te das cuenta que por ahí funciona algo y dices, lo vamos a repetir. Entonces, es más o menos eso. Ahora, en cuanto al arpa, como tú bien dices, sí es un instrumento que llama mucho la atención, principalmente por el tamaño, ¿no? Pues es una cosa grandísima. Entonces, para un niño de 5 o 6 años que quiere empezar y que pues le das un arpa de esas, para empezar no se la aguanta. Segunda, no se la carga. Tercera, le dices a un papá, sí, cómprele el arpa, pues no se la va a comprar. ¿Cuánto vale un arpa? De menos, así de uso, pues unos 7,000 pesos de uso y pues ahí de regulares condiciones. Entonces el maestro de la Rosa se ideó una reducción del arpa que inicialmente la empezamos a usar con los alumnos de la universidad que van a los talleres se llama tutorías para la apreciación artística dentro de la misma universidad, y que pudiera prestársele a los alumnos y pues se devuelve al final del curso y se vuelve a usar. Entonces son, digamos, unas arpitas por aquí así que tienen 13 cuerdas y que, bueno, pueden fácilmente digitarse como si fuera una arpa normal de tamaño estándar, y que tiene la misma tensión en las cuerdas, los mismos colores que ocupamos los arpistas y que está adecuada para empezar a mover los dedos. Entonces le dijimos, maestro, ¿por qué no probamos eso en los niños? A lo mejor y funciona. Y pues te digo que esto es prueba y error. Le dimos a los niños el arpa y empezaron a tocar. Y empezaron a mover la mano derecha principalmente, que es la que va haciendo la melodía, y nos dimos cuenta que conforme iban avanzando, pues el niño iba teniendo aparte es un instrumento portátil, porque tú lo echas a la mochilita, te lo llevas a tu casa y aseguras la práctica en casa. Sí, el niño viene 2 veces por semana, pero mientras tanto tiene el arpa esta chiquita en su casa y ahí puede empezar a practicar. Entonces, eso también nos facilitó mucho el trabajo. Después, si el niño decide, porque también hay el caso, como decíamos, de que pues, el que le gusta es el papá o la mamá y el niño finalmente no se casó con el... Perdón. Este, no podía, no podía, pues ya no quería o lo que fuera, el arpa la devuelve, le regresamos su anticipo, esa arpa la reutilizamos. Y si el niño sigue evolucionando y dice, no, pues es que sí quiero y es que sí puedo y hacemos el análisis, puede adquirir una arpa mediana, porque ya también tenemos arpas de otro tamaño, una arpa mediana. Y después, pues ya si el niño toca ya bastante bien y se la ganó, como decimos, el papá pues ya le compra la arpa buena, ¿no? Pero entonces es un proceso, no es lo mismo gastar que gastar, no sé, 1,000 que cuesta el instrumento pequeño y que con la posibilidad de que si no lo voy a seguir usando, pues lo puedo revender, ¿no? Sí, como bien dices ahí, pues destacar eso, ¿no? Que además digo de la parte técnica de enseñarle, pues todo esto que nos platicas es un proceso pues de sensibilización y de acercamiento, ¿no? Porque además Uh -huh. promueven un espacio de convivencia, ¿no? Todo esto que mencionas de invitar a la familia, que si, ¿no? Que si el pastelito o alguna festividad del mes lo hacen ahí, pues se crean estos espacios de convivencia alrededor de una tradición que en este caso pues es el arpa, ¿no? Y que
que como dices, aunque tú dices que no es un modelo o un proceso, yo creo que tienen estructurado esto, y pues que ha funcionado y que además pues es digno de, pues precisamente de mostrarse, de admirarse y de difundirse, ¿no? En ese sentido. Una pregunta más, digo, antes de ir cerrando, que a mí es más como una duda personal, no duda, más bien me gustaría escuchar tu opinión. En tu caso, por ejemplo, que tú has podido pues conocer de cerca y convivir en otros países con lugares donde el arpa es un instrumento, pues así como aquí decimos la jarana, el arpa y el requinto, pues bueno, que allá el arpa en Venezuela, Colombia, otros países, que es un instrumento también como muy apreciado. ¿Tú cómo has visto los procesos de enseñanza ya? Digo, no es poner un punto de comparación, pero ¿cuál es tu opinión y como que qué deberíamos de tener acá también que podamos rescatar de esas experiencias? Ujú. Mira, voy a mencionar tres casos. Eh, Particularmente el caso Colombia, el caso Paraguay y el más reciente que nos tocó vivir, que fue el caso Irlanda. Los tres países son fuertes en arpa, fortísimos diría yo. Colombia tiene lo que ellos denominan las academias, y en esas academias enseñan arpa, cuatro, que es el instrumento acompañante, bajo y maracas. Ese es el cuarteto tradicional. Aparte de eso enseñan canto y enseñan baile. Pero yo me imagino y quiero creer que por una ciudad, digamos, como Veracruz o como Boca del Río, de menos hay unas cuatro academias. Y en esas academias se hacen pues se nutren, hacen matrícula de niños, de jóvenes, y hacen competencias incluso, competencias de instrumentistas, digo, a nivel amateur, a nivel ya un poquito más elevado, profesional, y en baile, por ejemplo, me ha tocado ver torneos de baile muy, muy, muy grandes. Entonces, yo sí particularmente sí admiro cuáles son los procesos de enseñanza, porque aquí tenemos desafortunadamente, y creo que el problema es que la competencia genera más problemas que beneficios. Tenemos una mentalidad de que no queremos que nadie nos gane, de que no vemos la competencia como un proceso de mejora, sino como un proceso de rivalización. Entonces, yo quiero, y si compito pues yo quiero ganar, ni modo que quiera yo perder, ¿verdad? Entonces, allá sí se preparan fuertemente, hacen mucho trabajo de, de profesionalización de la cuestión técnica, musical, dancística, y es muy, muy bueno. Yo veo mucho crecimiento en los folcloristas de Colombia y de Venezuela. Bueno, Venezuela enfrenta ahora problemas económicos, pero en Colombia sí hay un muy, muy fuerte detonante de la cultura por esa vía. En el caso del Paraguay, a mí me ha tocado verlo desde el punto de vista más del arpa. Paraguay es un lugar donde mucha gente toca el arpa y donde se han incluso consolidado procesos de enseñanza del instrumento para llevar a cabo festivales de arpa mundiales. Estaban incluso inscritos para ser nombrados capital mundial del arpa, los paraguayos. Al final yo ya no sé en qué derivó, pero estaban peleando con Dublín, Irlanda, la posibilidad de ser capital mundial del arpa. Ahí los instrumentistas son demasiado buenos, son muy, muy buenos y cada vez más jóvenes. Entonces, incluso hubo hace, no sé si 3 o 4 años, una convocatoria para hacer 2 melodías, pero me parece que reunieron a más de 2,000 arpistas al tiempo. Entonces eso nos puede referir cuánta gente está involucrada en el proceso de la enseñanza del arpa. Aparte, hay otras cuestiones. Por ejemplo, en Paraguay, el arpa es el instrumento nacional. Aquí en México tenemos una variedad, pues, y una diversidad de géneros y de instrumentaciones que a lo mejor nuestra música de arpa pues está sectorizada solamente a Veracruz, solamente a Guerrero, solamente a Michoacán,
o el arpa jalisciense, o el arpa pequeña, el arpa chica de Durango. En fin, somos como diferentes arpas y estamos en diferentes lugares. Allá el país es más pequeño y el arpa es nacional y el folclore es nacional. En Colombia y en Venezuela, la mitad del país es esa música y la mitad de Venezuela es esa música. Entonces, hablamos de que es un territorio más grande. Aquí nuestro territorio igual se limita hablando particularmente del arpa jarocha, pues a Veracruz y sus... Aunque ahora podemos encontrar arpistas jarochos en Los Ángeles, en Japón, o sea, en Europa, ¿no? En todos lados. Y el caso de Irlanda, Irlanda tiene una historia con el arpa porque es el instrumento nacional también. Incluso en el escudo de armas de Irlanda está el arpa, en la moneda, en el euro irlandés, están las arpas acuñadas. Y los procesos de enseñanza del arpa irlandesa también empiezan desde muy niños, desde muy pequeños, y empiezan, obviamente allá tocan música celta, música tradicional irlandesa, y lo mismo, va el proceso de enseñanza y deriva en la inclusión después al ensamble tradicional celta, que lo compone violín, guitarras, acordeones, tambor, y al baile de la música celta y al festejo, ¿no? Finalmente, los músicos celtas pues, son los que armonizan las fiestas de los irlandeses. Pero me llamó la atención que estuvimos en un lugar que se llama Portlaoise y nos tocó enseñarles, pues nos dijeron, ¿qué pueden enseñarles a las niñas? Porque debo decir también que eso me sorprendió mucho. La mayor cantidad de ejecutantes de arpa son mujeres. Aquí en Veracruz, la mayor cantidad de arpistas somos varones. Hay mujeres muy buenas ahora últimamente tocando arpa, pero mayoritariamente éramos varones, era un instrumento para varones. Y en Irlanda me contaban que era lo mismo, que pasaba lo mismo. Aquí el arpa era un instrumento de hombres. Y ahora no hay hombres que toquen arpa, todas son mujeres. Entonces, bueno, esto nos habla de los cambios de los tiempos también. Pero me tocó trabajar, eran aproximadamente 50 muchachas con sus arpas y pues la bronca de qué les enseño, ¿no? Si estos tocan muchísimo, o sea, tocan otro estilo y todo, pero tienen pues mucho nivel, ¿no? Entonces, pues el maestro de la Rosa me dijo, no, pues la bamba, pues vamos a hacer la bamba y ahí les enseñamos 3, 4 figuritas, les marcamos el tiempo y luego las acompañamos con la jarana y al final pues estaban tan sorprendidas ellas como nosotros, pero aprovechamos lo que yo te decía en un principio, la enseñanza que empezamos a dar aquí y cómo los íbamos llevando, pues así con pequeñas cosas y nos dimos a entender finalmente y pues sacamos ahí el asunto. Pero sí creería yo que es el camino, creería yo que si lo que queremos es que más gente aprenda a tocar este tipo de instrumentos. También lo veo, por ejemplo, con el violín de la Huasteca. Hay un compañero, tú lo debes conocer, Osiris. Osiris trabaja por allá en Tantoyuca y también tiene un semillero bastante bonito de muchachos y muchachas y niños y niñas que están tocando música huasteca. Y creo que es el camino, no sé, veo que tienen muy buenos resultados también por allá. Y a veces, por ejemplo, no sé, yo la verdad es que desconozco, Rafa, pero no sé si para acá, para el sur, allá, como centros de enseñanza, o todo se remita a tocar, pues, viendo, o sea, yo aprendo viendo y después voy al fandango y lo replico. Eso sí lo desconozco, te soy sincero. Pero tal vez sería bueno, por ejemplo, lo que está haciendo Julio César me parece bastante interesante, ¿no? Pues digo, no, tampoco hay una metodología dada para enseñar son jarocho, pero cada vez hay más avances en eso, ¿no? O sea, no todo se queda en una discusión o en una práctica del fandango, porque pues, es lo que nos mantiene vigentes, sino que también se empieza ya a enseñar cómo hacer las cosas. Volvemos a lo de la mentalidad, ¿no? No, pues ahí jálate la jarana y ahí pégate.
Ahora no, ahora, a ver, mira, se hace así, te voy a explicar acá, ya hay métodos incluso, ¿no? Finalmente estamos en un proceso evolutivo, ¿no? Sí, como dices ahí, creo que sí hace falta como una formalidad en esto, ¿no? Digamos, creo que ha sido más usual la enseñanza de la jarana, del requinto incluso, pero bueno, más la Ujú. jarana, tal vez por de manera como informal de que todavía pues, se juntan, ¿no? Que es en un patio, llegan los niños, pero que yo creo que sí, como bien mencionas, es importante formalizar la enseñanza y vincular, ¿no? Porque al final de cuentas es un proceso de impacto social, ¿no? De Ujú. convivencia, el hecho de acercarnos a nuestras tradiciones también creo que es muy importante y por eso creo que el trabajo que están haciendo en la Casa del Arpa, pues es digno de difundirse, de reconocerse y además, bueno, de felicitarlos desde luego porque pues es un camino difícil, ¿no? Pues estar al frente de un proyecto de esta magnitud y pues bueno, aprovechamos desde luego para felicitarte porque creo que es algo de mucho orgullo, digo, no solo para la región de Coatepec, sino como un ejemplo, ¿no? A seguir, como mencionas, en la parte de la enseñanza. Y que además, pues agradecerte también, justo, pues, poder ampliar esta visión, ¿no? Porque a veces pensamos o vemos ejemplos, desde luego, en otros países, como dices, ¿no? Por cuestiones de mentalidad, y dicen, es que en tal lugar sí lo hace. Bueno, en todos lados o acá también hay manera, y yo creo que en ese sentido, que pues has tenido además la oportunidad de vivir, de convivir, de conocer este otro tipo de experiencia, desde luego que alimenta mucho, mucho eso, ¿no? De verdad te agradecemos mucho, Raúl, que nos hayas dedicado estos minutos a compartir la experiencia que estás llevando a cabo, ¿no? Con este proyecto La Casa del Arpa, aunado a todo el trabajo, pues, artístico, literal, ¿no? O sea, este, conciertos, giras, ¿no? Pues has tenido que alternar todo esto, ¿no? Yo me imagino que te vas de gira y pues dejas de encargar el changarro, dejas Ujú. un poco ahí y que todo eso conlleva mucho esfuerzo, mucho sacrificio. Muchas gracias. Y pues bueno, no sé si quieres terminar con algo para despedirnos. No, pues yo no me queda más que agradecerte a ti, Rafa, agradecerle a Libec, que finalmente siempre ha apoyado este tipo de esfuerzos, porque pues debo decirlo, son esfuerzos, la verdad, como tú dices, a veces hay que dejar aquí las cosas encargadas, recurrir mucho al apoyo de los papás, al apoyo de la sociedad civil, por ahí donatarios que se van vinculando al proyecto. En fin, son cosas que, pero aparte te dejan una satisfacción. Digo, si yo creería que si esto no me generara una satisfacción personal y una realización de ver cómo van evolucionando los muchachos y cómo se van haciendo cada vez mejores procesos, pues difícilmente le seguiría, ¿no? O sea, yo diría, no, pues ahí quédense y pues yo tengo mi trabajo, finalmente, ¿no? Entonces creo que sí tiene mucho que ver esto pues de estar a gusto trabajando con esto y agradecerles a ustedes pues, que nos voltean a ver, que nos toman en cuenta para esto y no me queda más que invitarlos a que si no conocen nuestro trabajo, pues tenemos nuestra página de Facebook, estamos como La Casa del Arpa y también tenemos una página de internet, una página web que es muy fácil, www.lacasadelarpa.com, donde ustedes pueden encontrar contenidos bien interesantes. Tenemos incluso tuvimos también una intervención en radio, hicimos un proyecto de Compacmic que se llamó Son la Semilla Radio y tuvimos una temporada, 2 temporadas de radio que grabamos justo con estos niños arpistas, pues haciendo las veces de locutores, de investigadores, de comunicadores. Entonces hay bastantes cosas bien interesantes por ahí si la quieren visitar y esperemos que esto pase muy pronto. La verdad es que nos deja con mucha incertidumbre no saber qué va a pasar, pero en cuanto se reanuden las actividades presenciales, eh, pues ahí los esperamos. Estamos en Coatepec, en el centro de Coatepec, y trabajando pues fuertemente por el instrumento del arpa jarocha, pero también por nuestra cultura veracruzana, nuestro son jarocho. Claro que sí, pues muchas gracias,
al maestro Raúl Monge Alarcón, quien nos platicó de la enseñanza del arpa y del proyecto de la Casa del Arpa. Así que pues agradecemos la presencia virtual, ¿no? Todas las personas que se hayan conectado y que pueden ver este video, que pues por ellas estaremos compartiendo y pues muchas gracias. Así que pues hasta la próxima y muchas gracias, maestro Raúl. Gracias a ustedes, Rafa. Gracias a todos los que estuvieron con nosotros virtualmente. Saludos.